Hola amigo Tigre, comenzamos con tu energía en Sol, Luna y Ascendente. Hoy os haré la tirada más completa y utilizaré, aparte de la carta de la energía, una de Arcano Mayor, una de las runas, otra de evolución y una de los ángeles de María. Y luego seguiremos con los elementos. Bueno, pues vamos con la energía de Tigre en Sol, Luna y Ascendente. Recordad mirar vuestro horóscopo zodiacal. Bueno, os haré la mente como energía. Vamos con vuestro arcano mayor para Tigre en Sol, Luna y Ascendente. Bueno, el juicio. Una de las runas en Sol, Luna y Ascendente para Tigre. Para Tigre. Y os sale Thor. Vamos a por la de la evolución para Tigre en Sol, Luna y Ascendente. Dulce éxito. Y cogeremos una de los ángeles de María. En Sol, Luna y Ascendente para Tigre, ángel de María. Sol, Luna y Ascendente para Tigre, es ángeles de María. Aquí. Benevolencia. Bueno, amigo Tigre, aquí te aparece la carta de la mente. Si te das cuenta, estás como con muchos problemas, con la mente, estás muy preocupado, tienes varias cosas en la cabeza, como que demasiados problemas al mismo tiempo. A veces son más mentales que reales, pero en este momento sientes este colapso. Tienes con estos problemas, algunos de vosotros, estáis como pensando en entrar en algún tipo de conflicto, de pelea, por algún asunto judicial. Bueno, aquí tienes el ángel de María que viene a decirte que seas benevolente contigo mismo. Mantén la calma. Mantén la calma, la confianza, la fe, porque aquí te sale la carta de Osun, dulce éxito. Si mantienes la calma, si mantienes esa templanza contigo mismo, y si esto es un problema a nivel judicial, déjaselo a los abogados. Deja que ellos se ocupen de este asunto y vive tranquilo. A veces hay que confiar, a veces nosotros no podemos ser jueces, ni abogados, ni médicos, todo al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, para solucionar todo lo que tienes en tu mente ahora mismo, todos esos bloqueos, todo ese caos, porque aquí aparece un caos como si fuera a punto de estallar, los vas a solucionar. Todo va a salir bien. Tienes el dulce éxito. Pero mantén la calma. Coloca cada cosa en su sitio y olvídate de ese asunto. Si es un asunto judicial, pues déjaselo a tus abogados. Y deja de preocuparte por esa situación. No entres en guerra abierta. No seas tú el que vayas a montar
una bronca con otra persona porque es absurdo. Tú no vas a poder solucionar el problema de esta manera. Esto es mejor que tú mantengas la calma, te quedes en tu casa y que todo esto sea a través de abogados, que sean los que tengan que intervenir, que hablen entre ellos, pero que tú no entres en ese juego. Eso sí es a nivel de algún tipo de esto judicial. Si es cualquier otro tipo de problema que pueda solucionarlo personas preparadas para ello, déjale esa responsabilidad a esas personas. Y tú intenta mantener esa calma, ser benevolente contigo, darte esa tranquilidad. Enfadarte, cabrearte, ir a los extremos nunca te va a traer buen beneficio. En cambio, aquí te están diciendo que si tiras de tus riendas, si tú te calmas, si tú te tranquilizas, si tú confías, esto se solucionará a favor tuyo. Así que a veces es mejor mantener esa calma, esa tranquilidad, para no, porque eso al final solamente te va a traer más conflictos todavía e incluso enfermedad. Pues te va a llevar a un estrés que te puede llevar a un colapso y al final no vas a solucionar nada. Todos van a ser perjuicios para ti. Entonces, lo mejor en estos casos es actuar con inteligencia, poner siempre todos los asuntos en manos de personas profesionales y mantener esa calma. Ya verás cómo todo se va a ir poniendo en su lugar y todo se va a ir solucionando y tú te vas a quitar de este gran estrés. Es cuestión de confianza. Vamos a ver cómo esta energía afecta a los elementos. Vamos con tigre de tierra, en sol, luna y ascendente. Vamos a ver cómo te afecta. La sensación que tienes es que tu ilusión, tu felicidad, tu futuro, aquí estamos mirando hacia esa ilusión, como si estuviera en juego. Como que si no estás pendiente, si no estás controlando, si no estás llevando esa situación, como que pierdes un poco el control de ella. No es verdad, Es decir, siempre un profesional sabrá llevar muchísimo mejor la situación. Esto te está trayendo mucho sufrimiento. Entonces, es lo que te comentaba antes. Deja de ser tú el que estés batallando. Ya hay personas indicadas para ello. Para que todo esto te va a salir bien. Entonces, confía. Quítate este sufrimiento, quítate esta carga. Déjale a quien a quien esté preparado para ello. Y confía en que todo te va a salir bien. A veces tu vida o tu futuro no está en juego solo por esa situación. Así que es un momento de mantener la calma, de quitarte este sufrimiento, esta carga, para poder ver con más claridad. A veces intento enseñaros que los problemas, cuando uno se mete dentro, no ve. Se queda como en esta carta. ¿Ves que no tiene ojos? ¿Ves que no puede ver? Solo sufre. No es capaz de ver la realidad. Entonces, cuando uno tiene un problema, lo primero que tiene que hacer es salir del problema. Coge el problema y lo pones delante tuyo. Como si no fuera tuyo, como si fuera de un amigo, de un vecino. Y obsérvalo. Cuando eres capaz de hacer esto con tranquilidad,
te vas a dar cuenta que en ese momento van a empezar a aparecer soluciones. Pero cuando tú te sales del problema, porque mientras que estás dentro del problema no eres capaz de ver nada. Entonces, tú imagínate que ese problema es de otra persona y qué es lo que tú le dirías. No le recomiendes lo que él tiene que hacer, sino observa qué solución te da ese problema. Porque cuando hacemos esto es como que el problema empieza a disolverse. Empiezan a darte soluciones. Cosa que antes no eras capaz de ver. Porque a veces la ira, la rabia, la impotencia nos ciega. Y es la única forma de ver las soluciones. No metiéndote nunca dentro del problema. Así que deja de sufrir, deja de pensar que todo depende de esa situación. Porque no es real. Ya verás, haz este ejercicio que yo te digo y ya verás cómo te vas a tranquilizar, vas a ver cómo sí que aparecen esas soluciones que parecen casi por arte de magia, cuando uno se tranquiliza, cuando uno se calma, cómo empieza a ver cómo hay no una solución, sino varias. Bueno, vamos a ver, tigre de metal, cómo te afecta estas energías. Así que para tigre de metal, el sol, luna y ascendente. Tigre de metal, el sol, luna y ascendente. Yo os intento ayudar como creo conveniente, ¿no? Cómo se debería de actuar un poco ante los problemas, ¿no? Ante los conflictos. Y recordar que perder el control de una situación te hace vulnerable. La persona inteligente es la que es capaz de controlar un problema, y para que controlar el problema siempre tienes que verlo desde fuera. Acuérdate de esto, nunca desde dentro. Y ser inteligente y siempre acudir a personas que te pueden ayudar, como los profesionales, que para eso están. Bueno, pues tigre de metal, en cambio a ti tienes una semana con muchísima suerte, te viene dinero, te viene estabilidad, tranquilidad. Aquí tienes un dulce éxito. Incluso aquellos que queráis vender una casa o una propiedad, lo vais a tener muy bien, vais a tener mucha suerte, porque va a ser una venta rápida, tranquila y sin problemas en este caso. Aquellos que tengáis algún tipo de caso abierto con la justicia, con algún tipo de propiedad, os sale a favor vuestro. Por ejemplo, si alguien os había dejado de pagar un alquiler, pues la justicia va a salir a favor tuyo y vas a cobrar ese dinero. Este es un ejemplo. Por ejemplo, si anteriormente, en el pasado, tuvisteis problemas en algún tipo de venta o de compra, donde hubo algo que era irregular y que tenía que ver algo relacionado con la economía, pues te sale a tu favor. Y eso se compensa. Te tienen que dar ese dinero que en aquel momento, pues, o no estuvo bien, o se pagó de más, o se pagó de menos, según tu caso. Recordar que esto lo tienes que llevar a tu vida. Que habemos millones de personas que son tigre, entonces cada una lo tiene que aplicar a su manera. Porque esto puede ser tranquilamente cualquier tipo de inmueble. Desde un local, plaza de parking, etcétera. Bueno, pues en este caso el tigre de metal tiene mucha suerte en todo lo que sea relacionado con ventas e inmuebles. Vamos a ver cómo lo tiene tigre de fuego en sol, luna y ascendente.
Bueno, fuego, en este caso aquí se va a producir una transformación, se va a producir un cambio. Es un cambio positivo. La sensación en la que estás, ¿no? O la sensación que tú tienes, como de estar encerrado, como que no eras capaz de ver la solución a un conflicto, a un problema, y ahora te llegan noticias y esto desaparece. Son noticias positivas. Era como que algo va a cambiar. Como, por ejemplo, a lo mejor hace tiempo que salió un juicio y te salió en contra tuya, ¿vale? Tú volviste a revocar ese juicio y ahora se produce ese cambio que es positivo. Te dan la razón. Esto es un ejemplo, pero que más o menos va por ahí, como que habías estado como encerrado, como que te sentías que no podías hacer nada, como impotencia, en que tú siempre pensaste que tenías razón sobre lo que estabas pidiendo y que, bueno, que en el primer momento pues ese juicio te vino denegado, pero que ahora se gira y se convierte a favor, te dan la razón. Esto aplicarlo cada uno en vuestra vida, porque pueden ser miles de situaciones, pero que es así, como que que te sientes que no estaba siendo justo lo que estaba pasando, como que te sentías impotente, encerrado, como que no tenías forma de poder cambiar esa situación, pero aquí aparece de que te llegan noticias, situaciones, la situación en la que estás como que cambia y se te vuelve favorable. A lo mejor es, por decirte otra cosa, ¿no? A lo mejor habías tenido una discusión con una persona y tú pensabas que tú tenías la razón, ¿no? Pero todos los que estaban presentes negaban esa razón. Bueno, pues ahora es como que después de un tiempo, pues se dan cuenta que no, que tú tenías la razón, que han podido comprobar que el que tenía la razón eras tú, y te lo dicen. No es una cosa que va a quedar en el aire, sino que se va a reconocer públicamente de que tú tenías la razón. Y te sientes como liberado. De aquí viene esta jaula, esta llave, como que durante un tiempo os habéis quedado encerrados en algún tipo de conflicto, de problema, y ahora se te abre eso. Es como que esa situación se gira y te dan la razón. Es muy buena carta, Después te sale aquí dulce éxito, porque al final se te reconoce que realmente tú eras el que tenías razón. Bueno, pues una energía que en este caso te es muy positiva. Vamos a ver cómo lo tiene Tigre de Agua, en Sol, Luna y Ascendente para Tigre de Agua. Hay que ver cómo nos afectan las energías simplemente por cambiar el elemento y el momento del nacimiento. Bueno, aquí para Agua lo que le trae es que hay un cambio de situación. Aquí viene comunicación de trabajo. Si habíais echado para poder trabajar, habéis presentado vuestros currículum, pues ahora os vienen esas noticias, esa situación cambia y te trae un trabajo. Para otros va a ser ruptura de un contrato que ya tenéis para algunos, como que habéis llegado al fin del contrato y pues como que salís, como que no os van a renovar, ¿vale? Pero tranquilos, aunque eso suceda, mantener la calma, ¿vale? Porque en el momento en que te muevas, se te vuelve a abrir esa puerta. Vas a tener noticias rápidamente de otro lugar de trabajo.
Así que aquellos que no tenéis trabajo, os vienen noticias de trabajo, esa situación cambia y el que tenga un trabajo por contrato, no el que esté fijo, el que tenga un trabajo por contrato, llega a terminar ese contrato o quizás os digan que no habéis pasado la prueba, pero no pasa nada, mantener esa calma, lo que se decía, ser benevolente contigo mismo. A veces, bueno, las empresas buscan algo y no coinciden con lo que nosotros somos, ¿no? Pues bueno, esas son situaciones que se están dando mucho últimamente. No pierdas la calma, empieza a moverte porque rápidamente vas a volver a tener noticias de otro lugar y posiblemente mejor que donde estabas, porque aquí te sale el dulce éxito. Entonces, no te asustes en un principio, mantén la calma y actúa rápidamente. Quizás este nuevo trabajo sea mejor que el anterior y este despido te sea muy favorable. Siempre hay que buscar la parte positiva de las circunstancias. Ese tiempo que has estado trabajando ahí te ha estado dando una experiencia que antes no tenías, seguramente un conocimiento nuevo. Pues aprovéchalo a favor tuyo para encontrar este nuevo trabajo y de esta manera ir a mejor. Vamos a ver cómo lo tiene Tigre de Madera, en Sol, Luna y Ascendente, en Tigre de Madera. Bueno, aquí nos están comentando que estás como queriendo cambiar en el lugar donde vives, en tu entorno. También te estás proponiendo como cambiar también las compañías, con las personas con las que vas, salir un poco de ese entorno, como que no estás a gusto. Aquí te sale el árbol como haciendo sanación a eso que a ti te está perjudicando, y estás programando salir de ese lugar. Aún no lo estás llevando a cabo, está todavía en pensamiento, pero sí que estás mirando lugares, sitios, incluso países, para hacer ese cambio. Es que de donde tú estás es como que no estás obteniendo lo que tú quieres, como que, por ejemplo, a lo mejor no hay mucho trabajo o las personas que hay pues no tienes una buena relación con ellas, y estás buscando como alternativas. Bueno, en este caso te están comunicando que, bueno, haz las cosas como yo te he dicho siempre, con calma, siempre con toda la información que puedas, porque esto te va a salir bien. Este cambio que tú estás pensando te va a salir bien, vas a vivir más tranquilo, como más en paz contigo mismo. Como si antes, por ejemplo, vivías muy tenso, pues ahora vas a vivir más relajado. Te trae un éxito tanto si estás buscando trabajo como si estás buscando estabilidad, calma, es decir, ese equilibrio en ti en todos los sentidos. Pero tómatelo con calma, porque ahora solo está en pensamiento, pero infórmate todo bien antes de dar cualquier paso. Sobre todo, paciencia con los papeles legales, en el sentido si tienes que pedir algún tipo de papel para poder viajar a otro país o algún tipo de contrato para dar ese salto. Míratelo bien, que todo sea correcto para luego no encontrarte con ningún tipo de problema legal. Pero en principio ese cambio que tú estás buscando te va a ser positivo. Bueno, pues os decreto mucha suerte y muchísima sabiduría.
Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.